Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en un paseo tradicional. Y mientras hoy en las sinagogas de Israel y del mundo se lee la sexta porción de la Torá llamada Toldot vendría a ser historias, y se refiere a la historia de Yitzhak está relatada entre los capítulos 25 y 29 del primer libro, Génesis Bereshit. Yo estoy en el Nahal Psor. Esto que ven aquí atrás mío es un puente colgante, ahora lo vamos a recorrer en la zona del Negev. ¿Por qué estoy en la zona del Negev? Porque aquí vivió Yitzhak casi toda su vida. Es sabido de que Yitzhak nunca salió de Israel y la gran parte de su vida la vivió en esta tierra del Negev, Eretz Gerar también, como se le dice. Es una zona hermosísima que enseguida la vamos a recorrer. ¿De qué trata la parashá de esta semana? Trata sobre la vida de Yitzhak, como les dije, que después primero se casa con Rivka, y después de tantos años que Rivka no le puede dar hijos, después de 20 años, Rivka concibe, queda embarazada. Pasa un embarazo muy duro porque dentro de su panza, dentro de su barriga, tiene dos hijos mellizos que hacen mucho ruido, hacen mucho lío dentro suyo, hasta que después de 9 meses salen afuera. El primero que sale se llama Esav, el segundo que sale se llama Jacob. Jacob vendría a ser de la palabra talón, porque salió agarrado del talón de su hermano Esav. Y esta parashá trata sobre la vida también de ellos, los últimos días de Yitzhak, y sobre la famosa bendición que le da. Y yo, para resumir sobre ellos dos, quiero contarles un cuento sobre un padre que era rico, tenía muchísimos campos, muchísimas fábricas y un pub, un lugar donde se solía beber bebidas alcohólicas. Y tenía dos hijos, un hijo que era borracho, que le gustaba la diversión, sexo, rock and roll, como decimos ahora, y otra persona, otro hijo, que era intelectual, estudioso, serio, trabajador, Harutz, no sé cómo se dice Harutz en español, después lo voy a traducir. Antes de fallecer, el padre escribió su herencia y decidió heredarle al hijo borracho todos los campos, todas las fábricas, todas sus riquezas, todos sus bienes, muebles, inmuebles que tenía, y al hijo inteligente, al hijo serio, decidió heredarle el pub. Cuando la gente le preguntó: ¿por qué estás haciendo eso? ¿Sabés que tu hijo, el borracho, va a vender todos los bienes y va a desaprovechar todas esas riquezas que tú has hecho, las va a desperdiciar? Sin embargo, el hijo, el inteligente, le ha heredado solo el pub. Y él dijo: es verdad, yo sé de que mi hijo, el borracho, va a destrozar todo lo que yo heredé, le voy a heredar de regalo, pero por lo menos estoy seguro de que todo ese dinero de que él va a conseguir mientras venda todos esos bienes que yo le heredé, él los va a gastar en el pub de su hermano. Y así su hermano va a recibir de otra manera toda mi herencia. A los hijos hay que quererlos por igual. Es un amor que es sin límites, ilimitado, y eso es el mensaje, uno de los mensajes que tiene esta parashá sobre el amor del padre hacia los hijos, sobre el amor de Yitzhak hacia Esav y el amor de Rivka, de su esposa, hacia Jacob. Es lo que les voy a relatar hoy, con un paisaje hermosísimo en esta zona del Negev. Empecemos, vamos. Son las primeras horas del día, la primera luz del día, y vamos a empezar cruzando el puente. Nosotros tenemos ahora en la cabeza, pensamos en Jacob y en Esav, que eran mellizos. Y por lo general nosotros siempre pensamos que mellizos son personas parecidas, por lo menos con una personalidad parecida. Pero no es el caso de Esav y de Jacob.
Jacob y Esab terminaron siendo muy diferentes, con los mismos padres, la misma crianza, la misma leche materna, y sin embargo fueron drásticamente diferentes entre ellos. Mantuvieron una vida como este puente colgante, que se mueve todo el tiempo cuando lo empiece a cruzar. De hecho, ambos hermanos nos proveen una metáfora para la batalla interminable que reina en nosotros. El divino Jacob y su deseo de trascendencia versus el instinto Esab con su insaciable autosatisfacción. Todos tenemos nuestros temas, nuestros lugares a los que preferimos no volver. Esab nació pelirrojo y tan peludo como un adulto y así quedó. Edom, que significa rojo, intenso, impulsivo, violento. Desde el día de su nacimiento se vio a sí mismo como una creación estática. Y eso es lo que es. Y eso es lo que será hasta que muera. No verá otra razón para solucionar las cosas con su hermano, para dirigirse al otro lado. Él simplemente es Esab. Jacob también nació con sus cosas. Tímido, un ratón de biblioteca como le decimos en hebreo, el niño de mamá como le decíamos en español, pero estaba dispuesto a reconocer y a enfrentar a Esab. Se vestía con las vestimentas de su hermano, le decía a su padre que él le iba a cazar la carne. Jacob lo miraba a Esab a los ojos. Es tenebroso. ¿Puede uno vestirse como Esab y sin embargo no convertirse en Esab? Jacob lo logró, impresionando a su padre lo suficiente como para asegurarse la bendición de primogénito. Y es dejado solo para hacer frente al nuevo ser que acababa de descubrir, a traerlo al mundo cruel y bruto que estaba fuera de la carpa, en donde Esab estaba cómodo. Pasó años como un pastor en la casa de Labán, prosperó a pesar de las dificultades en el camino. Eventualmente se sintió lo suficientemente poderoso para encontrarse con su hermano, aquel al cual una vez él le temía. Los niños crecieron y la Biblia nos relata lo siguiente. ויגדלו הנערים ויהיה עשיו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב. No es difícil entender por qué Rivka amaba a Jacob. Ella había recibido un oráculo de Dios en el que se le dijo: Vayomer Adonai la, shne goim bebitnech, beshne leumim mimeaich, yepardu veleom mileom, yeumatz berab yavot zair. La verdadera pregunta es, ¿por qué Yitzhak amaba a Esab? ¿No veía que era un hombre de la naturaleza, un cazador, y no un pensativo o un hombre de Dios? ¿Podría ser posible que amara a Esab simplemente porque sentía gusto por los animales que él traía salvajes? ¿Era su apetito lo que gobernaba su mente y su corazón? ¿No sabía Yitzhak que Esab había vendido su primogenitura por un plato de sopa y que después despreció, entre comillas, la primogenitura misma? Era alguien a quien confiar el patrimonio espiritual de Abraham. Yitzhak seguramente sabía que su hijo mayor era un hombre de temperamento volátil, que se guiaba por las emociones del momento. Aún si esto no lo preocupaba, el episodio siguiente con Esab claramente lo hizo. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת איילון החיתי, לה ותהיין מורת רוח ליצחק ורבקה. Esab construyó su hogar entre los hititas. Se había casado con 2 de sus mujeres. Este no era un hombre que continuaría el pacto de Abraham. Aquel pacto implicaba una cierta distancia de los hititas y los cananeos, pueblos que representaban todo lo contrario en términos de religión, cultura y moral que Dios esperaba de los hebreos. Aún así, Yitzhak claramente amó a Esab. No solamente lo dice el versículo con el que comenzamos, así siguió en el capítulo 27 de Génesis con la historia moralmente desafiante de cómo Jacob se disfrazó de Esab y se hizo con la bendición que era para su hermano mayor. Es notable por cómo muestra el afecto genuino y profundo entre Yitzhak y Esab.
Prepárame la deliciosa comida que me gusta y tráemela para que la coma, así puedo darte mi bendición antes de morir. Aquí no está hablando el apetito físico de Yitzhak, es su deseo de llenarse con el aroma y el sabor que asocia con su hijo mayor, para poder bendecirlo con un sentimiento de amor concentrado. Es el final de la historia, sin embargo, el que realmente transmite la profundidad de los sentimientos entre ellos. Esav entró con la comida que preparó. Lentamente, Yitzhak y luego Esav se dieron cuenta del engaño del que habían sido víctimas. Yitzhak tembló violentamente. Esav lanzó un grito fuerte y amargo. Es difícil de transmitir en español lo poderoso de estas descripciones que estoy leyendo en hebreo. Y espero que yo haya encontrado los mejores términos, los más adecuados por lo menos. La Torá en general dice poco acerca de las emociones de la gente. Durante toda la prueba del sacrificio de Yitzhak, por ejemplo, no tenemos la menor indicación de cómo se sentían Abraham o Yitzhak en uno de los más tensos episodios de toda la Biblia. El texto está cargado de trasfondo, o sea, mucho más lo que se deja sin decir en la Torá que es lo que se dice. La profundidad de sentimiento que la Torá describe hablando de Yitzhak y Esav en ese momento es por lo tanto excepcional y casi abrumadora. El padre y el hijo compartieron el sentimiento de traición. Esav buscó con pasión alguna bendición de su padre mientras que Yitzhak se animó a hacerlo y la consiguió. Los lazos de amor entre ellos son intensos. Entonces, la pregunta surge otra vez con la misma fuerza. ¿Por qué es que Yitzhak amaba a Esav a pesar de todo? Aún con su salvajismo, su mutabilidad y sus matrimonios fuera de la tribu. Los sabios dieron una explicación. Interpretaron la frase cazador diestro como que Esav enredó y engañó a Yitzhak. Fingió ser más religioso de lo que era. Sin embargo, hay una explicación muy diferente, más cercana al simple significado del texto y también muy conmovedora. Yitzhak amaba a Esav porque Esav era su hijo. Y eso es lo que hacen los padres. Aman a sus hijos incondicionalmente. Esto no quiere decir que Yitzhak no podía ver las fallas en el carácter de Esav. No implica que pensaba que Esav era la persona correcta para continuar el pacto. Tampoco significa que no le dolió cuando Esav se casó con las gititas. El texto explícitamente dice que lo apenó. Pero sí significa que Yitzhak sabía que un padre debe amar a su hijo por ser su hijo. Esto no es incompatible con ser crítico de lo que hace. Y a la hora de heredar, al hijo se le hereda todo lo que tiene. Y al hijo inteligente, como conté al principio, le quiso heredar por lo menos solo el pav. Un padre no deshereda a su hijo, aun cuando su hijo lo decepciona. Yitzhak nos estaba enseñando una lección fundamental sobre lo que es la paternidad. Y esta es una de las sabidurías más importantes que yo llevo conmigo toda la vida. Yitzhak sabía hasta lo más profundo de su ser, al vivir en propia carne el costo psicológico de la prueba del sacrificio de su padre hacia sí mismo. Él había sufrido lo que era la relación entre un padre y un hijo. La prueba fue ciertamente necesaria. De lo contrario, Dios no lo hubiera ordenado. Pero dejó heridas, cicatrices psicológicas, e Yitzhak quedó decidido a no sacrificar a Esav, su propio hijo. De alguna manera, entonces, el amor incondicional de Yitzhak por Esav fue un tikkun, es decir, algo que vino para corregir algo en el mundo, vino a corregir aquella ruptura de la relación entre padre e hijo, originada por aquel supuesto sacrificio que Abraham iba a hacer con su hijo Yitzhak, con él mismo, si el ángel no le paraba la mano. Por lo tanto, aunque Esav no siguió el camino del pacto, el regalo de Yitzhak de amor paternal ayudó a preparar la senda para la nueva generación. Esa generación en la que todos los hijos de Jacob permanecerían en el seno de la comunidad. El amor incondicional no es acrítico, pero es irrompible. Así es como debemos amar a nuestros hijos, nos intenta enseñar la Torá. Y volviendo a los hermanos mellizos, todos tenemos nuestros temas, nuestros lugares a los cuales preferimos no ir. La forma más fácil es dejar a los perros durmiendo.
y dejarlos ser lo que son. Heridas descubiertas solo parecen evocar sentimientos dolorosos. Pero si no nos dirigimos a nuestros temas, simplemente van a la deriva. Si no hacemos frente a Esab, nos convertimos en Esab. Y esa es la diferencia entre ellos. Jacob y Esab, cada uno tiene el otro lado. Jacob estaba dispuesto a reconocerlo y a lidiar con él, pero Esab optó por ignorarlo. Nosotros, amigos, tenemos la elección. Como Shem le dijo a Rivka cuando estaba embarazada de los mellizos, 2 fuerzas dominantes hay dentro de ti. Cuando uno se eleva, el otro cae, interpretó Rashi, aquel sabio que interpretó la Torá. El paseo lo voy a terminar en la orilla del río. Pero para eso tengo que meterme entre estos yuyos. No importa. Es que quiero llegar a las aguas que Isaac un día descubrió y decidió usarlas para la agricultura. Se sabe que él las usaba. Uf, Qué difícil esto. Bueno, lo único que deseo es de que entre estas cosas no hayan animales. Ay, lo que tiene que hacer un youtuber para sus seguidores. Ay. ¿Dónde está el agua? Pensé que estaba cerca. Bueno, amigos, llegué. Les contaba que la elección de quién ser entre los mellizos está en nuestras manos. Si elegimos mover el bote, podemos madurar con nuestras peleas y salir todavía más fuertes. Lo que no nos mata, nos fortalece. Si barremos nuestras fuerzas opositoras dentro nuestro, debajo de la alfombra, ellas se van a acumular y nos vamos a terminar tropezando. Cuando vamos a donde más tememos, salimos del otro lado como Israel. Hemos peleado y hemos ganado. Como aquel ángel derrotado que le dijo a Jacob en la próxima porción: Vayomer, lo Jacob yamer ot shimcha, ki im Israel, ki sarita et Elohim, veim anashim betochal. Cuando quieras ser un buen judío, debes ser Jacob, no Esab. Y ese es el mensaje de hoy. Espero que les haya gustado. Shabbat Shel Shalom y nos vemos en el próximo paseo.